Buen día, chavos. Vamos a seguir viendo las diferentes escuelas de la ética dentro de la materia de ética e investigación, obviamente. Vamos a ver a Epicuro, ¿sí? Que pues, les voy a pedir por favor que no se rían de ese nombre, puesto que a lo mejor nuestros nombres en otros países y épocas también les son graciosos. Él duró 71 años y nace en el 342 a.C. y su vida termina el 200 a.C. Él defendía una doctrina basada en la búsqueda de placer, ¿sí? Y la doctrina vamos a entenderlo como una enseñanza. Él decía que nosotros veníamos a la vida para disfrutar de ella, ¿sí? Y que el fin de la vida, o sea, la finalidad de estar en este mundo, se dividía en tres partes. En procrear, o sea, el tener hijos, en el placer y evadir el dolor. Él trataba de evitar el dolor a cualquier costa. Sin embargo, también decía que este dolor a veces era inventado, porque él manifiesta que los mitos griegos amargaban la vida de los hombres. ¿Y a qué nos referimos con esto de los mitos griegos? Con los mitos griegos nos referimos obviamente a las narraciones donde los dioses trataban de exigir algo a los seres humanos o los castigaban por cierta conducta. Sin embargo, él decía que al oír estas cuestiones, estas prohibiciones, los hombres se amargaban la vida. Y decía también que los placeres del espíritu, obviamente aquí es cuando él ya hace una división, ¿sí? Y no solamente era disfrutar por disfrutar, sino que él hablaba de los placeres del espíritu. Los placeres del espíritu es lo que hemos visto con Sócrates y con mi compa Aristóteles, sobre el hacer el bien y que eso produce una felicidad. Él decía que los placeres del espíritu son superiores a los del cuerpo, pero que ambos deben satisfacerse con inteligencia. Y esto quería decir que había que evitar los excesos, ¿sí? Inclusive, hace un bastante tiempo, por ahí de los años 80, 90, estaba muy de moda y iba muy apegado a la religión. El hacer el bien y el decir siempre sí y el siempre estar haciendo favores. Sin embargo, actualmente sí hay una tendencia a lo de satisfacer los placeres del espíritu con inteligencia. ¿A qué vamos a esto? A que ahora se nos ha enseñado también a decir no, ¿sí? Esto es algo que viene desde, fíjense, desde antes de nuestra época. Sin embargo, él decía que no solamente se tenía que satisfacer el cuerpo, sino también el espíritu. Y esto se lograba con estados de ánimo. Por ejemplo, tú podías hacer algo, cualquier cosa, que te hiciera sentir tranquilo, ¿sí? Y la siguiente coincide bastante con Aristóteles y Sócrates. Dice, el conocimiento por sí mismo no tiene utilidad si no se emplea para la búsqueda de la felicidad, ¿sí? Epicuro, él estaba buscando enteramente la felicidad. Sin embargo, decía que por medio del conocimiento se podía llegar a ella. Y era un conocimiento tanto conocerse uno, de alguna manera, ¿cómo les diré? De alguna manera personal, pero conocerse qué es lo que te hace feliz y lo que no. Por ejemplo, actualmente, a la edad de ustedes de telebachillerato, por ahí entre los 13, 14, inclusive hasta los 18 años, llegan a decir, y es muy común que digan, es que me siento quién sabe cómo, ¿sí? Y no sabe ni cómo se siente, pero es porque no hay un conocimiento de sí mismo. Y también nos hablaba que en la naturaleza no hay ninguna. ¿Qué quiere decir esto de no hay ninguna? Que no hay ninguna felicidad ni ninguna regla para ser felices, que no está escrito. Esto quiere decir que la felicidad uno la va a buscar siempre, pero que también hay cuatro cosas que impiden, ¿sí? Son cuatro miedos específicamente. El primero es el miedo al destino. Muchas veces de nosotros
ya pensamos o creemos que tenemos escrito lo que nos va a pasar y no tomamos esas decisiones, sino que nos dejamos guiar por esos miedos y ahí nos quedamos. Es por ejemplo, vamos a suponer que alguno de ustedes decide hacer pasteles, ¿sí? Y tienen miedo de qué va a pasar con esos pasteles, si se los van a comprar, si a la gente les va a gustar, si no. Y de ultimada manera no los hacen, no los venden y se quedan en un estado igual al que cuando ustedes le pensaban hacer esos pasteles. Sin embargo, ahora el miedo les impidió ser felices, ¿sí? En los chavos es muy fácil sentir ese miedo al destino. Por ejemplo, cuando en un baile quieres sacar a bailar a una muchacha guapa y tú tienes miedo a que te diga no, ¿sí? Entonces, ese miedo te impide la felicidad porque piensas que ya estás destinado a algo, ¿sí? El segundo miedo es a la muerte. Este Epicuro decía que no hay nada más seguro que la muerte. Entonces, ¿por qué le teníamos miedo a la muerte? Pero él más que nada decía que era al desconocimiento de que hay más allá de la muerte. Como entenderán actualmente, las religiones han sido diversas y nos dicen que después de la muerte hay un cielo, hay la reencarnación, la ciencia dice que no se puede comprobar nada, etc. El tercer miedo es a los dioses. Si se fijan, hay una frase que utilizan las mamás, muy común, cuando el niño se está portando mal, ¿sí? El niño se porta mal, la mamá busca la imagen de Cristo, de Dios, y dice, mira, Diosito te está viendo y te va a castigar, ¿sí? El miedo a los dioses, chavos, impera básicamente en el castigo que ellos nos pueden emplear. Antiguamente también se decía que ellos se movían a satisfacción como ellos quisieran, ¿sí? En las épocas de Grecia, de Roma, etc. Y el siguiente miedo al cual le tenían bastante las personas decía que es al dolor físico. Obviamente él tenía que el dolor físico se entiende como algo que todos tratamos de evitar, ¿sí? Así de sencillo. Y para esto decía que teníamos que superar los miedos. En lo primero decía, al destino, dice, no hay un margen para el azar. Decía que todo era consecuencia de lo que hacíamos. Y se fijan, muy parecido a lo que también dice Aristóteles sobre las consecuencias de lo que hacemos. El 2, la muerte es la privación de la percepción. Él solamente decía que dejábamos de sentir, ¿sí? Él decía que inclusive hay un escritor, filósofo, me parece que también cantante, que se llama Facundo Cabral, que él decía que si moría se iba a liberar de lo más molesto, que es el cuerpo, porque al cuerpo hay que alimentarlo, hay que cubrirlo del frío, hay que protegerlo del calor, etc. Entonces que a él no le daba miedo el morir. Y decía que en la naturaleza no hay ninguna intervención de los dioses, que todo se puede explicar. Y lo siguiente nos mencionaba que el dolor es soportable. Obviamente Pícoro nunca había tenido piedras en los riñones, me imagino. Pero sin embargo, es cierto lo que dice. El dolor es soportable, chavos, porque cuando hay un dolor que no puedes soportar, obviamente falleces y nos lleva al punto número 2, donde dice que la muerte es la privación de la percepción. Entonces ya no sentirás ningún dolor. Bueno, chavos, si hay dudas, por favor, háganmelo saber ahí en la cajita de los comentarios. Nos vemos para las actividades vía WhatsApp.